Candidatos 2025 en la zona de promesas. ¿Y tú? ¿Por quién vas a votar? Sí, tú. ¿Por quién vaya a votar, po? Acá comienza Candidatos 2025 en la zona de promesas. En el micrófono Claudia Maturana y Bea Alvarado, listas para diseccionar todo lo que necesitas saber para estas elecciones, desde una mirada femenina del poder y la política. Candidatos en la zona de promesas. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Tu Radio Cajón? Por acá Claudia Maturana. Bueno, en otro programa, en nuestro segundo programa ya de Candidatos 2025 en la zona de promesas. Quisiera comentarles que hoy, para la gente que no nos escucha, nos acompaña el candidato por el Distrito 12, Simón Ramírez. ¿Cómo estás, Simón? Bienvenido. Hola, Claudia, Cata y todo el auditorio. Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí. Hola, Simón. Bueno, también nos acompaña esta vez como mi compañera de labores, Catalina Cruz, vecina del Manzano y activa representante también, diría yo, de la Asamblea El Manzano. ¿Cómo estás, sí. Cata? Bien, bien, feliz. Bueno, muchas gracias, Cata, por reemplazar a Bea en esta jornada, que Bea por temas médicos no nos pudo acompañar. Bueno, primeramente vamos a presentar a Simón Ramírez. Él es sociólogo y dirigente del Frente Amplio, nació y creció en la Florida y hoy busca representar al Distrito 12, que incluye Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Su propuesta apunta a mejorar la vida de las familias trabajadoras con foco en vivienda, salud y empleo digno, además de impulsar reformas como la eliminación del CAE y un sueldo mínimo de 700.000 pesos, 750.000 pesos. Se define como parte de una nueva generación que quiere hacer política con raíces locales y cercanía real con la gente. Oriundo de la Florida, describe como un territorio de vida de barrio, de diversidad y también de injusticias, y afirma que su crianza allí le marcó su interés por la política. Su formación académica es licenciado y magíster en sociología y además figura como doctorando, en el fondo candidato a doctor en ciencias sociales. Militante histórico de la izquierda, participó en los inicios de Convergencia Social y dirigente del Frente Amplio. Actualmente se desempeña aún como secretario ejecutivo, ¿no?, de la Dirección Nacional del Frente Amplio, en lo que lo posiciona en una instancia de liderazgo partidario. Para las elecciones 2025-2030 fue presentado como candidato a diputado para este distrito, representando al Frente Amplio en alianza con el Pacto Unidad por Chile. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, así es, muy bien, me siento identificado con la descripción. Súper. Bueno, vamos a partir entonces. Simón, yo quiero preguntarte, la primera cosa que quiero preguntarte es ¿qué significa ser diputado? ¿Cuánto trabajan? ¿A dónde van? ¿Dónde trabajan? ¿Qué días trabajan? Cuéntame. Creo que ser diputado hoy día, lamentablemente, y en parte muy importante por responsabilidad de los propios diputados o de los propios representantes políticos o de los políticos en general, es una labor que está relativamente desdeñada, digamos, mal vista muchas veces, con mucha desconfianza por parte de la ciudadanía, aunque sin embargo me parece que es una labor extremadamente importante para el sostenimiento de una república, además de una república democrática. La democracia se expresa precisamente en el espacio del Parlamento donde se hacen las leyes y donde si uno hiciéramos las leyes de manera adecuada, en contacto con la ciudadanía, uno podría cada vez más pensar en que nos acercamos a formas de representación donde de alguna forma los ciudadanos también podrían ser legisladores y colegisladores, digamos, con los diputados. Entonces me parece que el rol de representar e intentar vehiculizar lo que pasa en la sociedad para que eso se pueda transformar en leyes que luego rijan a la propia sociedad, creo que es un rol fundamental y me parece que es un rol además efectivamente honorífico en el sentido de que me parece a mí que es un honor poder tener la posibilidad de cumplir esa labor y eso obliga a tomársela con la máxima responsabilidad también,
porque al final son los ciudadanos y las ciudadanas que depositan la confianza para poder ejercer ese mandato legislativo. ¿Dónde trabajan, Simón? Trabajan normalmente en el Congreso, que está con su sede sentada en Valparaíso. También a veces tiene ciertas comisiones que funcionan en el ex Congreso, que está acá en Santiago, en Catedral con Morandé. Con Morandé, creo que. ¿Tú tienes que ir a vivir allá para ser diputado? No necesariamente, y de hecho una de las cosas que a mí me parece más importante, porque normalmente las semanas legislativas, los meses legislativos funcionan con 3 semanas de operación en el Congreso y una semana distrital, cuyo sentido es que los diputados puedan estar conectados con el territorio. A mí me parece que muchas veces eso no ocurre, y cuando uno hoy día está en las ferias, por ejemplo, haciendo puerta a puerta, es muy recurrente una impresión de los vecinos y vecinas que te dicen, enojado, ¿para qué vamos a hablar ahora si los vemos ahora en la feria y después de las elecciones no los vamos a ver nunca más? Y eso yo creo que es verdad, y es un déficit efectivamente de la labor representativa, porque muchas veces se entiende que el mandato es como que te eligieron y después, bueno, filo, yo ya me voy con este poder a hacer lo que yo quiero, y yo creo que la conexión con la ciudadanía debe ser más cercana. Entonces a mí me interesaría poder efectivamente tener una oficina parlamentaria en el distrito activa, abierta, para las vecinas y los vecinos que puedan contactar a la Diputación, que sea un espacio de integración de organizaciones sociales, de articulación, y con un rol territorial muy importante. Normalmente los parlamentarios tienen un sueldo, una dieta, y tienen un conjunto de asignaciones. Ha habido polémicas por el mal uso de esas asignaciones, pero un buen uso de esas asignaciones permite tener, por ejemplo, equipo territorial que pueden estar trabajando directamente con las organizaciones sociales, con las autoridades locales, y articulando lo que pasa en el territorio para poder llevarlo al Parlamento. ¿Y qué días trabajan, Simón? ¿Trabajan los lunes, los martes, los miércoles, los jueves? ¿No? ¿Qué horarios tienen? Cuéntame, porque quiero saber, son curiosidades que yo tengo como vecina de acá. Sí, normalmente la Cámara funciona de lunes a miércoles, y los jueves y los viernes tienden a haber comisiones, porque la Cámara son 155 diputados que funcionan en el hemiciclo, en el pleno, digamos, y luego de eso hay una serie de comisiones donde los diputados también se dividen, porque el proceso legislativo propiamente tal funciona de esa forma. Los proyectos de ley, por ejemplo, si es un mensaje presidencial, mensaje se le llama cuando es el proyecto emanado desde el presidente, las mociones parlamentarias cuando viene emanado desde un parlamentario, y entran a través de las comisiones al Congreso, y ahí empieza su ciclo vital, digamos, el proyecto de ley, donde pasa de una comisión a otra. Finalmente tienden a pasar por la Comisión de Hacienda, que luego lo lleva al Pleno. Si el Pleno de la Cámara lo aprueba, pasan al Senado, vive un proceso similar, y si se aprueba, se aprueba. Si no se aprueba, se vuelve a la Cámara. Si no se aprueba de nuevo, hay una comisión mixta. Entonces, normalmente funcionan de lunes a miércoles, y también... ¿Las votaciones son con algún horario, por ejemplo? ¿Tienes que llegar a las 8 de la mañana y votan hasta las 12? Eso los va citando, los horarios de las votaciones los va fijando los secretarios de la Cámara, que en conjunto con la mesa de la Cámara, donde está el presidente, y una mesa que dirige el funcionamiento de la Cámara de Diputados, van estableciendo los ritmos de las sesiones y de cómo se van discutiendo ciertos temas y no otros, y al mismo tiempo cómo se va votando, a qué hora se fija cada votación, etc. Claro, porque tú te adelantaste un poco a lo que yo también te quería preguntar, que tenía que ver con que cómo es que una propuesta llegue a votarse. Yo pensaba que tú propones algo y que vamos a votar. No, me dijeron que no era así. Incluso me dijeron que era casi imposible que fuera así, que es muy difícil que lleguen, las que llegan a votación, tienen que tener mucho poder. O sea, que tiene que tener una moción para que sea votable. Claro. Sí, es que sí, porque lo primero que se vota es la admisibilidad, o sea, primero se revisa la admisibilidad de un proyecto de ley, que efectivamente sea conforme a derecho. Sea conforme a derecho, que no sea inconstitucional. Que tenga plata para realizarla si es que fuera necesaria. No, porque eso es parte de la misma tramitación, donde se va viendo. Por ejemplo, una discusión grande que ha habido durante el último tiempo es que los parlamentarios muchas veces han hecho admisibles propuestas que estrictamente son inadmisibles, porque, por ejemplo, una moción parlamentaria, es decir, un proyecto de ley que emana de un parlamentario, por eso muchas veces las ideas que proponen los parlamentarios no llegan a puerto, no pueden referirse en nada que modifique el presupuesto de la nación, porque el presupuesto de la nación
en materia legislativa es una atribución exclusiva del presidente de la República. Entonces, de partida un proyecto que se relacionara con el presupuesto de la nación sería inadmisible. En el último tiempo, muchas veces proyectos de estas características igual se han hecho admisibles porque en el fondo lo que hacen los parlamentarios es hacer un gesto, es decir, no sé, todos queremos que se aumente el presupuesto, por decir, o que se haga, se actualice el proyecto no sé, el sistema de transporte, y eso implica erario fiscal, y por lo tanto no debe ser admisible, pero como es una posición muy mayoritaria, lo que se le está dando una señal al Ejecutivo es decirle, bueno, si ustedes patrocinan este proyecto de ley, se vuelve admisible inmediatamente. ¿Y no es eso que como que tienen que pensar de dónde van a sacar la plata cuando lo presentan o no? Es que también esa es una posibilidad. Es una posibilidad, pero por ejemplo, cuando los proyectos sí involucran presupuesto, que esos son los proyectos que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, los proyectos que no requieren presupuesto, o sea, perdón, los proyectos que emanan como moción parlamentaria no tienen que requerir presupuesto, y hay muchas cosas que pueden no requerir presupuesto, pero cuando requieren presupuesto tienen que venir emanar desde el Ejecutivo, porque es una iniciativa exclusiva del presidente. Cuando digo Ejecutivo, al final todos los proyectos de ley son presentados por el presidente de la República, más allá de que vengan firmados por un ministerio en específico. Y cuando eso ocurre, siempre los proyectos de ley tienen que entrar a la Cámara con una evaluación de DIPRES, del Ministerio de Hacienda, sobre su viabilidad fiscal en términos de presupuestaria. Entonces, es un requisito de admisibilidad a la Cámara que el proyecto entre con una admisibilidad financiera, digamos, por parte de DIPRES, más allá que después se vuelva a discutir, a subirlo, no a subirlo, etcétera, cuando requieren el presupuesto. Claro, esta pregunta te la hago porque vamos a empezar a hablar de cuáles son tus propuestas y queremos saber qué significan esas propuestas, si tienen admisibilidad o no. Claro. ¿No y saber, yo creo que es súper bueno también lo que hace Cata, porque de alguna manera hay que partir del principio, en el fondo, dando a conocer cuál es la función del parlamentario. Muchas veces no se sabe, es verdad. La mayoría de las veces. Y de hecho yo te quería hacer una siguiente pregunta, que es, ¿qué te podemos pedir nosotros como vecinos? ¿Qué podemos esperar de ti, por ejemplo, si es que tú salieras elegido? Sí, la labor parlamentaria tiene que ver con distintas cosas. Una es la presentación de leyes, pero la otra labor relevante tiene que ver con la fiscalización de otros poderes del Estado. Entonces, por ejemplo, principalmente la fiscalización hacia el Ejecutivo, que es una atribución también del Congreso. Entonces, por ejemplo, uno está la formulación de leyes. Por ejemplo, yo he estado estableciendo compromisos durante esta semana. El día jueves de esta semana voy a volver a ratificarlo con organizaciones de familiares de personas autistas, ¿ya? Porque hemos identificado junto en el trabajo con ellas que hay ciertos déficits de la ley TEA, por ejemplo, en términos de su implementación, de el IVADEC, que es el índice y es un procedimiento que se utiliza para poder adquirir la credencial, digamos, de discapacidad, y también algunos déficits de la ley de inclusión en cómo se nombra. Entonces yo mi compromiso con ella, y este es un ejemplo de un proyecto de ley que no requiere presupuesto, es decir, bueno, si yo soy electo, vamos a presentar un proyecto de ley para modificar el artículo 5 de la ley de inclusión para que se identifique las neurodivergencias como una forma de discapacidad específica y no se la vincule, como hoy día aparece en el IVADEC, como retraso mental. Y por tanto avanzar en que se le reconozca la condición de la neurodivergencia con dignidad. Ese es un proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que modifica la ley en el artículo 5, etcétera, y no requiere, entonces, no requiere presupuesto. Eso es un ejemplo de qué le puede pedir la ciudadanía a un parlamentario. Entonces, pues sería algo así como que está la ley y nosotros vemos que hay una parte de la ley que no está funcionando muy bien para nosotros. Entonces le decimos, oye, ¿sabéis que encontramos que esta parte de la ley no está realmente, no está funcionando? ¿Puedes, no sé, hacer que esto sí funcione? Sí, exacto. O sea, de hecho, Pirque lo logró con el decreto 212 como de la ley de transporte público, para que ellos, digamos, como comuna, pudieran entrar al perímetro urbano, en el fondo, pudieran las micros, y así tener mayor conectividad.
Y eso también es un ejemplo de una ley que no requiere presupuesto. Entonces, cambiaron un decreto. Una cosa que permite, o sea, que debiesen o podrían hacer los ciudadanos demandar a los parlamentarios, decirle, necesitamos cambiar estas cosas y por favor usted, diputado, ayúdenos a hacerlo. Otra cosa es la labor de fiscalización. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, no hay una comisaría en San José de Maipo. Por lo tanto, ¿por qué podría el parlamentario ayudarnos a preguntarle al Ministerio del Interior o al Ministerio de Seguridad cuáles son las razones por las cuales no existe una comisaría? Y entonces hay una herramienta de fiscalización que se llama los oficios parlamentarios, donde los parlamentarios le escriben oficios a las autoridades de los ministerios y los ministerios están obligados por ley a responder en un plazo determinado al oficio parlamentario y es parte de la labor de fiscalización. A mí me tocó trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social y cuando fue toda esta situación de los convenios, por ejemplo, si se acordarán, nos llegó un cerro de oficios parlamentarios donde teníamos que intentar estábamos obligados a responderle a todos los cuál eran el estado de los convenios del ministerio, qué porcentaje de convenios habían pagado, ejecutado completamente, ya estaban cerrados, etc. ¿Te refieres a lo que le llamamos fundaciones? No, partió por ahí, pero en realidad se abrió toda una polémica en torno a la relación del Estado con la sociedad civil, empresas, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, porque dado que tenemos un Estado subsidiario extremadamente pequeño, por ejemplo, yo diría que la totalidad de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social se ejecutan a través de fundaciones, organizaciones sin fines de lucro y por lo tanto hay que establecer un convenio. Y estamos hablando de que son miles de convenios al año, miles, porque son 16 regiones, distintas reparticiones, entonces, bueno, y ahí los parlamentarios, ejerciendo su atribución, nos exigieron aclarar con transparencia cuál es el estado de la totalidad de los convenios. Y eso es una labor parlamentaria. Entonces, ustedes pueden decirnos, ¿por qué no hay CEFAM? ¿Qué tiene que haber para que haya un CEFAM en San José de Maipo? Y un parlamentario debiese hacer. Y una tercera cosa, que esto yo diría que no es que sea una atribución propiamente tal, sino que yo más bien diría que es lo que yo esperaría de un parlamentario, es que efectivamente ejerza un liderazgo político en el lugar el lugar que busca representar y por tanto sea un articulador y un gestionador de acuerdos políticos. El mismo caso, bueno, ustedes fueron con el diputado Palma a conversar con el ministro. Sí. A mí me parece que si yo tuviera que ser algo crítico solo porque está en tiempo de campaña también y tenemos algunas diferencias, yo esperaría que eso no ocurriera 2 semanas antes de las elecciones, sino que es un proceso más largo. Él lo venía haciendo hace 2 años. Lo venía haciendo hace 2 años, ya. Justicia, entonces, sí. Exactamente eso es lo que... de hecho, claro, él intervino para el cambio del decreto 212. En Pirque. Bueno, sí. Entonces me retrotraigo y me parece que eso es exactamente lo que tienen que hacer los parlamentarios, que en el fondo a eso me refiero con una capacidad articuladora. Cuando, por ejemplo, lo que pasó en la Florida, un desalojo de las tomas, de la toma INEA, perfectamente también los parlamentarios podrían ser autoridades que, conociendo la realidad del territorio, pueda articular a las personas de la toma, al alcalde, a las autoridades de gobierno, para poder intentar resolver problemas políticos. Eso yo creo que es una labor que no está establecida en ningún lado, pero uno esperaría de un diputado que además esperaría que ejerza un rol de liderazgo político, territorial. De mediación en este Exacto. caso. Simón, bueno, yendo un poco a lo que es la campaña, ¿no? A lo que es tu campaña. Uno de los puntos principales habla del arriendo a precio protegido, del que nos gustaría que nos hablaras un poquito más después, pero con relación a eso, preguntar, en comunas rurales como San José de Maipo, donde muchas familias arriendan sin contrato formal, eso es muy común, ¿cómo se aplicaría tu propuesta de arriendo a precio protegido y cuál sería la fiscalización del CERNAC en este caso? Sí. En el caso de los arriendos informales, lo que primero habría que buscar es alcanzar la formalidad de los arriendos, porque en realidad mientras no haya formalidad del arriendo no se puede fiscalizar y en fondo el acuerdo comercial completo está fuera de norma, digamos.
Eso pasa en distintos tipos de acuerdos de esa naturaleza o servicios que a veces se prestan. Y creo que muchas veces pasa que termina siendo un acuerdo entre las partes y que funciona bien hasta que funciona bien, porque cuando empieza a funcionar mal ya no hay forma de poder fiscalizarlo ni nada. Por eso en ese caso el llamado principal es intentar de hacerlo siempre de manera formal. Pero sí, ya. Esto si no, no se puede corregir. Si estuvieran ante notario. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros proponemos es que en aquellas, y esto es un criterio que hay que ir desarrollando porque el número no está ajustado, pero lo que sí sabemos es que hay comunas donde hay lo que se llama emergencia habitacional, que eso no es todas las comunas. Y en el caso del Distrito 12, sí, La Pintana y Puente Alto han sido foco del plan de emergencia habitacional del gobierno, de la construcción de los 260.000 viviendas sociales, porque se ha identificado que hay un déficit de vivienda particularmente alto respecto de las viviendas que están construidas. Hoy día en el distrito tenemos 13.000 hogares allegados. Eso implica que son 45.000, por lo menos, personas que están allegadas y se construyera todo lo que está pensado, lo que está planificado para construirse, no se alcanza a cubrir el 50% del déficit habitacional del distrito, que es más que los 13.000 allegados. Entonces, la situación es realmente crítica. Eso es lo que quiero plantear como primera cosa. Y la segunda cosa es que, a propósito de esa situación crítica, lo que ha ocurrido, y también esto ahora sí aparece en la Florida, por ejemplo, es que se ha generado una presión inmobiliaria extremadamente alta. De hecho, hoy día en la Florida es una de las comunas donde están los permisos es la comuna con más permisos de edificación de edificios de más de 30 pisos entregados. O sea, es una situación muy parecida a lo que ocurrió en Estación Central hace unos 10 años atrás. Con los guetos. Exactamente. Y esa presión inmobiliaria lo que genera es que la curva de crecimiento de los precios del arriendo es mucho más inclinada, o sea, el precio del arriendo crece mucho más rápido que lo que crecen los salarios. Por lo tanto, se estima que normalmente las personas deberían gastar más de un tercio de su salario en un arriendo, pero hoy día en la Florida un departamento de 2 piezas sale 500.000 pesos fácilmente, que es lo mismo que sale el salario mínimo. Y la mitad de las personas en Chile ganan menos de 680.000 pesos. Entonces, lo que planteamos es que, primero, se cree una categoría de excepción equivalente a las zonas de catástrofe, que se llame zona de emergencia habitacional, y que sea una definición basada en la evidencia de que replique las comunas que hoy día son donde se está aplicando el plan de emergencia habitacional y que se pueda declarar a esas zonas como zonas de emergencia habitacional, donde lo que decimos es que hay un déficit de vivienda que es demasiado grande y tiene todas estas otras consecuencias, y por lo tanto, en esas comunas específicamente, lo que se busca es que se congele el precio del arriendo durante 5 años para que podamos hacer el empalme nuevamente entre el crecimiento de los salarios, que van creciendo principalmente por IPC, y el precio de los arriendos, que han crecido por sobre lo que ha marcado el IPC. Ya. O sea, en el fondo esa propuesta es más como para comunas urbanas. Claro. Sí. Porque acá hay déficit habitacional y nosotros sabemos, si tenemos campamentos que han estado creciendo y hay políticas de construcción de vivienda que están planificadas para San José de Maipo. Pero la propuesta del congelamiento de los precios de los arriendos no es que sea un congelamiento nacional. Esto también lo hemos conversado porque hay personas que tienen departamentos en arriendo y que les preocupa una medida como esa, y sino que lo que planteamos es que es una medida excepcional en los lugares donde la presión inmobiliaria ha sido muy fuerte, pero principalmente para los sectores de menores ingresos, sectores medios de menores ingresos. Y perdón, solo lo que me he alargado, pero solo quiero decir que al final el problema habitacional, lo que buscamos hacer es entenderlo desde las 3 aristas que tiene. O sea, uno es el déficit, la carencia absoluta de vivienda, y por lo tanto la importancia de que la política de emergencia habitacional siga desarrollándose. Por eso la candidata Janet Jara ha propuesto continuar con esa política, 260.000 viviendas más durante el próximo periodo de gobierno. Además, hay que permitir que la gente que está allegada pueda o comprar, que hoy día para los jóvenes es muy difícil, y ahí la propuesta de Janet Jara es un creditazo, un hipotecazo, perdón, que permite que puedan acceder a créditos con dividendos de no más de 300.000 pesos, y a eso yo le sumo buscar una salida también a través de la vía del arriendo,
para los que puedan hacerlo, pero que hoy día que puede solucionar el problema de aquellos que no pueden hacerlo. Intentar de abordar la problemática de la vivienda desde todas esas aristas de manera simultánea. Perfecto. Tengo que hacerte una pregunta que no entiendo qué pregunta es, así que te quiero pedir a ti que tú me aclares un poco de qué se trata esta propuesta tuya de la defensoría del deudor. Sí. Porque me gustaría preguntarte que acá hay muchos pequeños emprendedores rurales que se endeudan para sostener sus negocios turísticos o agrícolas. Sí. Entonces, mi pregunta es si la defensoría del deudor también cubriría ese tipo de deudas productivas o solo las personales. Si nos hablas un poco de ese tema de la defensoría de deudas. Sí. Hoy día, para el caso de las deudas comerciales o productivas, existe una superintendencia de insolvencia financiera que se encarga de regular el mercado financiero también y la relación con las entidades productivas. Existe, por ejemplo, cuando las distintas unidades productivas se van a quiebra o tienen insolvencia, y está preocupada principalmente de esta relación más bien entre privados como empresas, digamos. La Defensoría del Deudor, que es precisamente un ejemplo de propuestas de modificación o de creación jurídica o legal que exceden la estricta labor parlamentaria y que tiene que ser en coordinación con el Ejecutivo, pero es algo que a mí me interesa impulsar, busca atacar una situación que hoy día creo que es de las más críticas que enfrentamos, que es el endeudamiento. Y cuando el endeudamiento de las personas, porque el endeudamiento de las personas hoy día mayoritariamente no es por comprarse casas. El otro día estaba haciendo campaña en una villa, Portal Andino, en Puente Alto, y estábamos hablando de esto con una vecina que se había comprado una casa con subsidio habitacional y esa casa tendría que haberla pagado en 30 años, y ya llevaba 40 y probablemente iba a estar 50 años, porque cada vez que iba a repactar con el banco, las condiciones eran draconianas. Eso no debería ser así. Así. Eso no debería y después, cuando fuimos, seguimos esta conversación, y yo dije, bueno, y es lo mismo que acabo de decir, las personas ya están endeudadas no por ir a comprarse una casa o un auto, y me dijo, bueno, sí, yo en este momento voy a comprar pan al negocio de la esquina con tarjeta de crédito. Entonces, la Defensoría del Deudor tiene que ver con una asistencia a las personas que se enfrentan a grandes entidades financieras hoy día en una situación de total asimetría, de apoyo jurídico, de conocimiento sobre el mercado financiero, y eso genera esta situación de endeudamiento crónico que está asociada también a falta de ingresos, pero que además las personas ingresan ahí y no pueden salir de ahí, nunca. Me encanta, Simón. Por favor, gana para que ayudes a los deudores. Realmente necesitamos eso. Sí, yo creo que es bien una situación muy crítica en nuestro país hoy día. Totalmente, totalmente. Y necesitamos que la gente pobre, en realidad, alguien las apoye, porque no entienden nada. Esa persona no puede estar 50 años pagando su casa. Paren la cuestión. La señora ya ha pagado 3 veces la casa. Así es. Y se la ha pagado al Banco Estado. ¿No? Entonces, ahí el Banco Estado no funciona como una entidad verdaderamente pública, y eso es otro de los problemas. Pero a mí esa Defensoría del Deudor es una de las cosas que más me interesa impulsar, porque justamente la idea es apoyo jurídico, apoyo, asesoría en lo financiero, pero también tiene que tener una labor que yo esperaría que es relevante, como una labor pública en términos, entre comillas, de la prevención, de que las personas tengan mayores herramientas de educación financiera. Simón, bueno, otro punto muy relevante dentro de tu propuesta, digamos, programática, es la salud pública. Tú hablas de más especialistas y APS universal. Sí. Esto se refiere para ISAPRES y, sí, y FONASA, ¿no? Sí. Bueno, respecto de eso, la pregunta es, los vecinos de... perdón, esto APS universal significa... ¿Qué es APS? Perdón. APS es Atención Primaria de Salud, que es toda la red que hoy día funciona a través de la mayor parte del país, en los consultorios, a través de los municipios y las corporaciones municipales. Los vecinos del Cajón del Maipo deben viajar hasta Puente Alto para exámenes o especialistas, que son súper escasos, la verdad.
O sea, recordar que a veces una hora, no sé, a un traumatólogo por un problema lumbar, crónico, etcétera, te puede tomar hasta 6 meses o más. ¿Para qué hablar las operaciones, las listas de espera? ¿Cómo asegurarías presencia real de médicos y especialistas, en este caso, en las postas rurales y no solo en la teoría? Sí. Es importante la pregunta, muy fundamental, porque hoy día de verdad acá tenemos un problema que es serio. Primero, lo de APS universal en 2 palabras nomás tiene que ver con que lo que sea, yo no quiero abandonar la lucha que hemos levantado durante mucho tiempo por tener una salud pública de calidad que sea la base de todo el sistema, ¿ya? Y APS universal tiene que ver con que efectivamente la red de atención primaria tenga la capacidad de atender a toda la ciudadanía, pero además pueda estar acompañada de la universalización también del FONASA. Y eso implica que las ISAPRES dejan de existir al modo como existen hoy día. Una de las cosas que más yo como oficialista acérrimo duelen de este gobierno tiene que ver con el salvataje que se hizo a las ISAPRES, porque son efectivamente instituciones que son insolventes y que además se comportan de una manera, se comportan entre ellas como un cartel ante la ciudadanía, es decir, tienen poder, influencia, tienen intereses particulares y influyen en el debate público y político. Y además son las responsables de que el sistema estructuralmente esté desfinanciado, porque se genera lo que en salud y educación se llama el descremio, es decir, las personas con más ingresos, con menos prevalencia de enfermedades y que menos gastan en el sistema de salud están en ISAPRE, y las personas con menos ingresos, que más se enferman y que tienen más prevalencia de determinada patología están en el FONASA. Y por lo tanto, el FONASA gasta más y tiene menos entrada de plata, mientras que la ISAPRE al contrario. Por lo tanto, lo que correspondería y lo que esperábamos es que el sistema completo, todo el mundo, todos los ciudadanos coticen en FONASA, y bueno, y si las personas quieren tener un seguro complementario, como funciona en muchas partes del mundo, pueden tener a la misma ISAPRE de ahora como seguros complementarios o de segundo piso, que se le llama. Entonces, esa es la articulación entre el FONASA universal y la APS universal que nosotros esperamos que permita inyectarle más recursos al sistema. Y acá, yendo a la pregunta específicamente, hay un problema de eficiencia que es real, donde hoy día la situación que se identificó de, por ejemplo, los médicos con licencia o los médicos que estaban con licencia y atendiendo en otros lados y por lo tanto... O de viaje en el extranjero. Así es, que me parece que es una burla, evidentemente, una vergüenza de cómo funciona. En general, creo que es un abuso por parte de funcionarios públicos que hagan eso, pero me parece aún peor en el caso de los médicos que tienen buenas remuneraciones y tienen cumplen una labor crítica, y cada médico que se ausenta un día son personas que probablemente llevaban meses esperando por una atención. Entonces, hay un problema de eficiencia y yo creo que ahí la Contraloría es importante que se haya descubierto esto y las medidas tienen que ser muy duras, digamos, en términos de las sanciones, pero también hay un tema de financiamiento y eso es verdad y esto choca y tiene que ver con la elección que estamos viviendo. La derecha ha planteado abiertamente esta idea de cortar los presupuestos de la nación, por ejemplo, CAST en 6.000 millones de dólares y no han sido capaces de explicar cómo esto no va a afectar en la salud, porque sí va a afectar, porque es imposible que se recorte tal cantidad de dinero sin recortar en presupuesto de gasto social, porque el presupuesto de gasto social, para que sepan los cajoninos y las cajoninas, es el 70% del presupuesto de la nación, y el otro 30% hay obras públicas, Fuerzas Armadas, Carabineros, seguridad en general. Entonces, si no van a hacer en gasto social, van a hacer en estas otras cosas. Y cuando dicen, ya ok, vamos a recortar en estas otras cosas, que no es gasto social, lo que salió a decir CAST es que vamos a recortar en APR, que también es una forma son 60.000 millones que se gastan en APR hoy día, y que es lo que permite el sustento del agua potable en muchas localidades. Y aquí en el cajón todavía tenemos un déficit de acceso al agua potable. Entonces, no hay por dónde recortar de esa manera. Entonces, más profesionales. Y el tercer punto es que también se ha identificado que los médicos especialistas hacen sus becas en los servicios de salud. Y la forma de devolución es o pagando, que a mí me parece que esa forma ni siquiera debería existir, o general de zona. Trabajando con... No, porque normalmente trabajan de general de zona para hacer la especialidad.
pero luego tienen que devolverla en horas de atención en el mismo servicio de salud donde hicieron su beca. Y muchos médicos hoy día no lo hacen. Entonces, una de las cosas que me gustaría que se avanzara es que efectivamente existiera un registro público de médicos que estudiaron con becas en servicios de salud y que no hayan devuelto como algo así como el registro de deudores, por ejemplo, de pensión de alimentos, porque es una función crítica, esencial, y creo que tiene que ver con un compromiso con el país. Y perdón, Simón, ¿y no hay ninguna, digamos, como castigo para eso? Como que no puedan colegiarse o algo por el estilo. Pero yo creo que no tengo claro cuáles son las razones por las cuales no ocurre nada, y yo me da la impresión que es, como muchas cosas pasan en Chile, son cosas que ocurren de facto a propósito de poder. Los médicos son los que hay una relación con poder. Y solo para terminar un poco la idea con respecto a la salud familiar en el Cajón del Maipo, específicamente, ¿cómo crees tú que se podría como operativizar esa medida que tú propones y que en más de 30 años finalmente no ha sido posible traer especialistas a zonas rurales y de pocos habitantes, digamos, como el Cajón del Maipo? Sí, es que yo creo que para que podamos traer especialistas tiene que haber más especialistas. Ese es un problema y por eso que nosotros lo que hemos estado planteando son dos cosas. Uno, efectivamente, hacer todas estas medidas para poder tener a los especialistas que se necesitan en el servicio de salud suroriente, pero también generar incentivos específicos para poder acortar lo que en el programa llamamos las listas de espera críticas, que son casos específicos que hoy día requieren atención inmediata, pero que el sistema no les especifica cuándo, cómo y cómo se mueve su lista de espera. Pero lo último, a propósito de la medicina familiar, es que yo creo que es insostenible que una localidad como el Cajón del Maipo o San José Maipo como comuna no tenga un centro de salud familiar, que es lo que tienen todos los municipios a nivel municipal, que es lo básico, porque además permite entender con claridad la situación sanitaria de la comuna, y eso permite que también muchas cosas que se identifican solo en el momento final, como necesito un especialista, un traumatólogo, lo que sea, por casos particulares, en verdad, cuando los CEFAM funcionan adecuadamente, hay un seguimiento poblacional de cómo van desarrollándose las distintas enfermedades o más bien la situación de salud en general de la población, y en ese sentido creo que la prioridad debe ser que existiese un CEFAM en San José Maipo. Se supone que estamos en eso. Me da la impresión de, por muchas cosas que estamos conversando, que acá el problema que hay en este país y tal vez en el mundo es la ética. Pareciera ser que hay tantas situaciones antiéticas que empiezan a generar que las cosas no se logren hacer. O sea, ¿cuál es la ética de un médico que va y abusa y después no quiere dar la mano? Antiguamente había una nobleza en dar, ¿no es cierto? Y hoy en día pareciera ser que no. Así que cuando nosotros escogemos un diputado, esperamos nobleza. Eso es lo que yo espero, nobleza. Sí. Muy bien. Paren la cuestión. Y también hay dos cosas. Una que es como un compromiso cívico, diría, que tiene que ver también como o republicano, pero de entender que convivimos en una comunidad en conjunto, y que eso es prioritario, y por lo tanto parte de podemos irnos, nos alargaríamos hablando de sociología sobre esto, pero parte de lo que ha sido el modelo de sociedad chilena tiene que ver con esta profundización de pensar tu lugar en el mundo desde lo individual, y creo que eso le ha hecho daño a poder fortalecer nuestros lazos sociales y entender que uno también tiene responsabilidades, por eso que con la sociedad, porque todo lo que somos, digamos, es porque existe una sociedad que nos ha empujado de una u otra manera. Algunos han sido más privilegiados, pero no hay, incluso las personas que piensan que ellos no le deben nada a nadie porque todo ha sido producto del esfuerzo de sus padres o lo que sea, la verdad es que le deben mucho a todo, porque la calle donde caminan, el carabinero que está en la esquina, el sistema de seguridad, la salud, las fronteras, todo es parte de la sociedad y del Estado. Y lo segundo que me parece que es muy importante es que esto es parte del origen de lo que fue el proyecto del Frente Amplio, y para mí me parece que sigue siendo muy relevante, que es la lógica de los derechos. Y por eso creo que acá, en San José de Maipo, en particular en el Cajón,
una de las cosas que más duele, yo creo, es que la lógica de los derechos no se aplica de la misma manera. Entonces, digo, bueno, ¿por qué los cajoninos y las cajoninas no pueden acceder al derecho a la salud o al derecho al transporte y la conectividad de la misma manera que el resto de los ciudadanos de la región? Y lo que sorprende es que la mayor parte de las veces la respuesta es económica, no te responden en la lógica de los derechos. Tengo el derecho a esto, y dicen, bueno, pero es que no hay demanda suficiente, no hay suficiente población para tener una comisaría, votos. No hay votos, Claro. y resulta que en realidad cuando hay que tener un sistema de salud, un CEFAM, una comisaría o un sistema de transporte público que pueda mejorar la conectividad, la razón de eso no es el tamaño de la demanda, la razón es que es un derecho y que esto es una comunidad importante de 17.000 habitantes que requiere que los derechos se satisfagan. Así es. Totalmente. Simón, tú propones, bueno, nuestra candidata, voy a decir, Janet Jara también propone un sueldo vital, Sí. vital o ético, no sé cómo se llama, Vital. de 750.000. ¿Cómo podemos pensarlo nosotros acá desde el cajón cuando tenemos empresas o pequeños empresarios que tal vez no puedan pagar ese sueldo como sueldo mínimo? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, con ayuda del Estado, no hay otra forma. Y de hecho hoy día ya existe ayuda del Estado para los pequeños y medianos y micro, pequeños y medianos empresarios. Gracias. Hoy día se está discutiendo un proyecto de ley que es un subsidio que unifica distintos subsidios para poder facilitarle a la pequeña y mediana empresa la contratación de jóvenes y mujeres, por ejemplo, que son déficit de empleo hoy día y donde están las tasas más altas de desempleo. Y el caso del ingreso vital también es una lógica más o menos similar, y por eso no es solo semántico el cambio que hizo la campaña de Janet Jara de el salario vital al ingreso vital. Claro. Porque cuando era el salario vital, lo que está diciendo, bueno, la empresa tiene que pagar esto. Y cuando dice ingreso vital, lo que está diciendo es, nosotros como gobierno nos vamos a asegurar de que todas las familias en Chile tengan, todas las personas trabajadoras en Chile tengan en su bolsillo 750.000 pesos al final de mes. Sean emprendedores. Entonces, o dependientes. Dependientes. Esto es para trabajadores. Perfecto. Sí, pero sueldo. Pero no es sueldo, por eso, porque y esta es la gracia. Los sueldos que si tienes un sueldo menor, logre el Estado llegar a que tú llegues a... La idea de esto es que en el fondo se haga a través de un crecimiento paulatino del ingreso, del salario mínimo, con subsidios a las empresas para que puedan acceder a pagar el salario mínimo, principalmente a la pequeña y mediana empresa, que aquí se da es la pequeña y mediana empresa que pueda pagar el salario mínimo, y luego un complemento del Estado como transferencia directa para llegar a los 750.000 pesos. Ese es el esquema, digamos. Entonces, probablemente la transferencia directa del Estado va a ser primero más grande y después, a la medida en que el salario va creciendo, se va achicando. Pero es con un aporte del Estado a la pequeña y mediana empresa para que efectivamente no se vuelvan insolventes. Hoy día, el 80% de la fuerza laboral se emplea en las micro, pequeña y mediana empresa. Y las grandes empresas, que son el 1% de las empresas en total, venden el 50%. Entonces, eso quiere decir que estas otras empresas, que son el 90 y tanto por ciento, venden la otra mitad, pero son muchísimas empresas más. Entonces, también se da una desigualdad muy grande en las capacidades que tienen las grandes empresas y estas MIPYME, y por lo tanto es claro que para que poder permitir un crecimiento del empleo, o sea, del salario, tiene que ser a través de apoyo del Estado para que estas empresas no quiebren, porque ahí está la base del empleo. Y ese es el objetivo. Y esto también permite un círculo virtuoso, porque en el fondo, en la medida en que efectivamente los trabajadores tienen más dinero, se endeudan menos, gastan más, y eso también genera un círculo virtuoso, digamos, en el consumo y en el funcionamiento de la economía. Uh-huh. Simón, bueno, para la gente que se viene integrando a esta transmisión, queremos contarles que nos encontramos en el programa Candidatos 2025 en la zona de promesas, por acá por la 105.9, tu Radio Cajón, en una conversación muy abierta, distendida, con el candidato Simón Ramírez.
Simón, acá hay una pregunta de Juan Andrés Cáceres, él es presidente del CAC, Comité Ambiental Comunal, que a pesar que no va directamente relacionada como con el programa, ¿no? Pero que es algo que realmente una de las preocupaciones grandes que tenemos acá en el territorio Cajón del Maipo. Dice, de mi parte, dada la aberración normativa en el Código Minero respecto del articulado sobre las aguas del minero, lo que significa en la práctica que el Estado chileno le regala el agua que escurre o aflora en la concesión minera y dada su expertise pretende ingresar alguna iniciativa que corrija en alguna medida esta situación. La minería consume 24/7 agua y sin ninguna restricción, con crisis hídrica o sin. En la misma línea, la normativa sobre la obtención de concesión minera, elevar o modificar la forma de dicho trámite. Actores del mundo minero se aprovechan de dicha normativa solo para tener acceso legal y sin restricción al agua en ausencia de minerales, como es el caso de Baños Morales, ¿no? Exigir caducidad después de algunos años de este tipo de concesión minera sin explotación o explotación, aunque pague patente alguna iniciativa legal para incentivar y así aumentar los niveles de agua potable en zonas rurales para subir las ofertas de interés turístico. Le mando un saludo a Juan Andrés. Todos lo conocemos. Todos lo conocen acá y un gran dirigente, y además creo que está, como el compromiso que tiene con la lucha por el agua me parece que es fundamental. Acá, sí, y acá y en Pirque se da una situación que desde mi punto de vista es una aberración, digamos. O sea, el hecho de tener la fuente del agua de toda la ciudad y tener escasez de agua al mismo tiempo. Eso me parece que es una aberración y que hay que corregir. Y es una aberración que se repite en muchos lados por la prioridad que siempre ha tenido la gran empresa y el desarrollo económico sobre el bienestar de las comunidades. Uno lo ve en las forestales, por ejemplo, como en la forestal en el sur, todo lo que está en torno a la forestal es pobreza, es pobreza y es empobrecimiento, porque es un proceso donde se ha secado la tierra y no se puede plantar. Lo mismo pasa en los puertos, donde el impacto en la ciudad es enorme. Entonces, creo que de a poquito se ha ido avanzando en una lógica. Hoy día hay un proyecto, por ejemplo, de royalty portuario. El royalty minero se aprobó durante este gobierno y permitió que llegase más ingresos a las comunas con más necesidades, a los municipios con más necesidades. Entonces, creo que esa es la línea que nosotros debiésemos seguir. Y a mí me parece que es prioritario que las zonas donde están las fuentes naturales del agua no tengan prioridad en términos de asegurar su consumo hídrico básico para poder... familiar y que permita el desarrollo también de las comunidades. Esto porque creo que, por ejemplo, una de las cosas que, y alguna vez lo hablé con Juan Andrés también, que me parece que es relevante, es cómo nosotros podemos pensar en el Cajón del Maipo efectivamente como la potencialidad de un polo de desarrollo económico que tenga el turismo sustentable y que además permita una economía circular acá en la zona, digamos, donde se emplee la gente de acá y se pueda desarrollar. Claro, nada de eso es posible si no hay el agua suficiente, y eso es la base. Y me parece que Santiago, Chile y la región también tiene una responsabilidad grande con las zonas rurales. Yo siempre lo digo de esta forma, pero nosotros en la Florida, los vecinos de la Florida o Puente, siempre hemos venido al Cajón o a Pirque a pasear, digamos, y en general las comunas rurales de este distrito le entregan mucho a la ciudad y la ciudad le retribuye muy poco y con mucha injusticia, con inseguridad, con basura a veces y dejándola sin agua. Entonces creo que eso hay que corregirlo. El código minero. Sí, código minero creo que hay que revisarlo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Juan. Creo que la reforma al código minero se ha quedado absolutamente atrás respecto de lo que ha pasado con el código de agua. Hoy día la reforma del código de agua del 2022 estableció algo que durante mucho tiempo no se pudo hacer, que era la priorización del derecho al agua, al consumo humano, y la caducidad ante el no uso. Y creo que esa lógica, al menos, son lógicas que debiese estar aplicadas de manera equivalente en el código minero. Es decir,
no puede haber una exigencia o una priorización del agua del minero por sobre el consumo humano, y por lo tanto que esa priorización implique que ciertas comunidades se sequen y no tengan agua. Se sequen y se peleen. Sí. Peor todavía. No, y que la gente en una constante vulnerabilidad frente a una empresa, ¿no? Sí. Que actúa como patrón de fondo, exacto, como especie de Dios. Entonces la gente está siempre atemorizada con la sensación de que le van a cortar el agua. Y lo segundo es que la caducidad por no uso tiene que existir. Es una absoluta aberración del derecho de aguas chileno que ocurrió durante 4 décadas en el Código de Agua, desde el 81 hasta el 2022, y que por suerte hoy día se avanzó hacia superarla, todavía con límites, porque en el fondo la expropiación sigue siendo prácticamente imposible y los derechos son ya no a perpetuidad, pero igual relativamente a perpetuidad, porque se pueden extender las concesiones cada 30 años, pero al menos avanza a que existe esa priorización y existe la caducidad por no uso. Y eso tiene que existir también en todo acceso a fuente al agua, porque la acumulación de agua en un contexto de crisis hídrica como el que tenemos hoy día no se justifica. Y me parece que de hecho es un daño a la sociedad que es extremadamente grande, y esa priorización por la especulación y por la acumulación de riqueza por parte de las empresas por sobre el bienestar más mínimo de las comunidades, creo que no se sostiene. Por tanto, revisar el código minero en esta materia me parece totalmente de acuerdo. Oye, bueno, te tenemos loco, Simón, te tenemos loco, así que vamos a empezar algo más relajado, por favor, soltemos la cabeza. Justamente esta parte del programa es una parte un poco más distendida, porque nos vamos a remontar a la década de los 80, Simón. Ya. Vamos a recordar estos programas así como Sábado Gigante, y te vamos a hacer que tires la tómbola. Vamos a ir con preguntas cortitas y como más sorpresa. ¿Te parece? Así por supuesto. Invitación ahí a que... Yo nací al final de los 80, sí. Ah, ya, bueno. Pero me acuerdo esa opción. Vamos entonces. Esa es la tómbola. Tira la tómbola. Yo tengo aquí las preguntas. ¿Tú las tenés, Clau? ¿Tú? A ver. La tómbola, ven. Paso. 7. Vamos al 7. Dice: coherencia personal. Se recibe un aumento de dieta parlamentaria. ¿Lo aceptas o lo donas parcialmente? No, lo dono, porque de hecho lo que yo creo es que tenemos que hacer urgentemente es seguir insistiendo con la reducción de la dieta. Vamos, bien, vamos por Simón. Y bueno, y en esa idea, si que eres diputado, ¿qué vas a hacer con toda la dieta si es que aún no se rebaja? Creo que a mí lo que más me importa es tener equipo suficiente para poder atender las necesidades de los ciudadanos, de nuestros vecinos, y además que las personas puedan estar bien remuneradas también. Creo que no me interesa potenciar el trabajo precario en ninguna área, y por lo tanto reforzar los equipos, tener espacios comunitarios, una sede que permita recibir a la gente, creo que son cosas en las que se puede utilizar de manera adecuada. Perfecto. Vamos con otro número, Simón. Vamos. A ver qué pasa con este número. 3. Vamos. Si tuviera que elegir entre construir hospitales o fortalecer la atención primaria, ¿qué prioriza y por qué? Oh, qué difícil. Ahora yo creo que esta es un desafío que se genera constantemente. Difícil, sí, Clau. pero yo tengo una respuesta en este distrito, porque hoy día ya se está construyendo la expansión del Sotero del Río, que lo va a transformar en uno de los hospitales más grandes de Sudamérica, en el más grande de Chile, y con además niveles de complejidad súper elevados. Por lo tanto, creo que en este momento mi decisión sería por fortalecer la salud primaria, porque tenemos déficit importante, tenemos déficit de infraestructura muy importante, y tenemos también una situación que es importante corregir en términos de respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la atención primaria. Las corporaciones hacen caja muchas veces en los municipios, por ejemplo, con las cotizaciones de los trabajadores de la salud, sí, que muchas veces además no son los médicos, no son los trabajadores que más dinero ganan. Por lo tanto, creo que es fundamental. Y además, porque soy un convencido de que la salud primaria, la salud familiar,
la atención primaria o la salud familiar es la forma más eficiente para tener un país más sano y que también el gasto en salud sea más bajo. Sí, vamos con otra. Vamos. Vamos, a ver qué pasa con esos números, Simón. A ver. 9. Vamos a ver, pregunta número 9. Llegamos hasta la 8. Se había una hojita ahí. A ver, ahí está, 9. Si se aprueba una ley de endurecimiento de penas, pero sin educación preventiva ni desarrollo social, ¿la vota? Hay que estar obligado a votarla, pero si es endurecimiento de pena a seca, no me parece que sea el camino. Creo que es importante endurecer penas en algunos delitos en particular, y creo que, por ejemplo, el agresor de Nabila Rifo o los que hace unos días mataron a un niño de 12 años porque estaban arrancando otro delito, creo que es importante que reciban sanciones ejemplificadoras efectivamente. Pero está absolutamente demostrado en la evidencia que el mero endurecimiento de penas, o en el peor de los casos, por ejemplo, la pena de muerte, no son disuasivos para la comisión de delitos. Entonces, es importante que haya un endurecimiento de penas, principalmente para poder, hay gente que finalmente queda resguardada de la sociedad en las cárceles, pero también es importante la prevención, y es muy importante también, hace poco firmamos un compromiso público de esto también, las políticas de reinserción social, que hoy día son muy escasas, y también impiden que efectivamente las personas puedan romper el círculo del delito, que además está muy vinculado, y esto lo sabemos, pero igual siempre es bueno decirlo, a la precariedad, a la falta de acceso a trabajo, a ingreso y exclusión social en general, que yo creo que sigue siendo una realidad muy, muy fuerte en el país. O sea, los delitos que llegan a la cárcel, porque los delincuentes con dinero no llegan a la cárcel. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Y esos delincuentes con dinero, al final lo son por razones distintas, y eso es principalmente una ambición sin límites, yo creo, y además una sensación de impunidad que es muy grande en Chile. O sea, yo creo que cuando uno ve el caso de Hermosilla, y por ejemplo uno veía las declaraciones de Hermosilla, que contaba la regularidad con la que él pasaba por tribunales, atendiendo casos de empresarios que de una u otra forma se saltaban la ley, en la práctica lo que significa eso es que hay un sector de la sociedad que cree que vive al margen de la ley y que puede hacerlo. Eso también hay que corregirlo. Ahí yo creo que también, si hubiese que aumentar delitos, creo el pena de delito de endurecimiento, yo creo que en ese ámbito es muy importante. Simón, y en consideración justamente a lo que es la seguridad pública, ¿cómo evalúas el tema de la seguridad acá en el Cajón del Maipo, en donde tenemos apenas una subcomisaría para una extensión gigantesca, la más grande de la región metropolitana, que parece como un sinsentido? ¿Cómo evalúas y qué medidas o iniciativa parlamentaria tú crees que podría haber para nuestra comuna en ese sentido? Sí, o sea, lo primero es que tiene que haber una comisaría, y que alguna vez la hubo, y que en el fondo dejó de existir como tal. Y si que no la hay, ¿qué podríamos hacer? Disculpa la ignorancia, pero pensé que había una comisaría. ¿Cuál es ¿Cuál es la diferencia entre una subcomisaría y una comisaría? Que partía en la cantidad de funcionarios. La dotación de partida. Por ejemplo, en la comisaría de Pirque son alrededor más de 70 y acá 20 y algo funcionarios. Para toda la comuna. Y creo que eso no se corresponde con la extensión, pero además con la población, porque en el fondo hay una población permanente y una población flotante que es muy importante. Es importantísimo. Y ahora que viene el verano, por ejemplo, estamos aquí justo en el Manzano, a metros del estero, y también que para muchos puede ser un espacio de dispersión y todo, pero para los vecinos de acá también una fuente, un foco de incivilidad o de situaciones de riesgo, peligro, delito y todo eso. Yo creo que además son perfectamente compatibles el hecho de que se pueda aprovechar por parte de los vecinos, de la gente de acá o de Puente, no sé, esos lugares naturales, con que se haga de una manera adecuada y respetuosa con los habitantes permanentes de acá y con la misma naturaleza. Creo que hay una discusión muy importante que se está dando en este momento que tiene que ver con la seguridad municipal.
porque está lo de Carabineros, aumentar la dotación, y yo creo que es relevante, pero está la discusión sobre seguridad municipal. Y me parece que una forma también de poder complementar lo que se hace hoy día es entregarle mayores facultades a los municipios para poder tener una dotación más amplia de funcionarios municipales dedicados, de inspectores de seguridad. Hoy día esto está totalmente desregulado, totalmente desregulado. A nosotros nos pasó que mi equipo de campaña estuvo justo en un operativo en Puente Alto la semana pasada, que terminó siendo un absoluto descontrol y con un accionar de los inspectores municipales totalmente por fuera de cualquier norma, que le terminaron tirando gas pimienta a vecinos en la cara, golpeando con el luma. Todo eso es ilegal, no se puede hacer. Hoy día la ley solo permite a los carabineros tener bastones retráctiles, por ejemplo. Entonces, y por otro lado, los inspectores municipales evidentemente no están capacitados ni preparados para poder enfrentar situaciones como esa. Entonces, acá hay un desafío que es muy importante y que tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad municipal, que son recursos, que son facultades, que son también complementar a Carabineros en acciones que hoy día Carabineros hace, por ejemplo, de trabajo de escritorio, multas y otro tipo de cosas de ese estilo, y también poder tener una función coadyuvante, es decir, que se articule positivamente, virtuosamente con lo que hace Carabineros para poder reforzar su labor. Entonces, uno puede tener menos carabineros con más funcionarios municipales y, por ejemplo, hacen patrullajes conjuntos, donde hay un carabinero presente y están los funcionarios municipales. Parte de lo que tiene la ley de seguridad municipal, además, es ampliar las posibilidades de contratación de los funcionarios municipales, que yo entiendo que en la MUNI de acá tienen un problema como del límite de la dotación para poder contratar hoy día, y creo que eso es una manera también de poder colaborar, además de una identificación más clara y ver cómo se abordan puntos permanentes. Esto no es legislativo, pero hoy día sabemos que, por ejemplo, en Vertiente ha habido un crecimiento como un foco de mayor comisión de delito, y creo que eso, si se sabe que de esa forma, es importante que se pueda trabajar coordinadamente para reforzar la presencia policial ahí, y en el caso de que pudiéramos tener más funcionarios municipales también. Ahora, igual piensa que aquí la gente se conoce toda, así sí. Que funciona a veces poco cuando la gente se conoce tanto esto de los funcionarios municipales. Tal vez habría que pensar a nivel Chile que hubiera muchos más retenes móviles, porque efectivamente nosotros lo que necesitamos es que repente, porque tú ves hoy día no pasa nada, está todo tranquilito, pero llega el sábado, el domingo, ¿no es cierto? Entonces, de repente tener recursos que estén parados es difícil, pero si tuvieras unos retenes móviles con alta presencia, algo así también. Pero entiendo que hay solo 2 camionetas de seguridad en el municipio, por ejemplo, y yo creo que justamente para eso es importante poder que además los municipios que tienen una extensión grande puedan contar con los recursos para poder cubrir adecuadamente el territorio. En este caso, yo creo que poder contar con más camionetas, poder contar con más funcionarios, permite eso precisamente, y maximizar las funciones que hoy día existen. A propósito, por eso decía, la articulación, por ejemplo, de Carabineros con la seguridad municipal, donde los patrullajes conjuntos en general tienen buenos efectos, porque se articulan las atribuciones de uno y otro y permite que sean mucho más efectivos. Yo no sé cómo funciona, pero de repente pienso que deberían existir a nivel país como una norma de focos, porque cada nosotros tenemos un foco, por ejemplo, Ester Almanzano, es un foco, ¿no es cierto?, que debería tener como un trato distinto. Existe en la zona urbana principalmente, donde efectivamente hay situaciones o lugares que son más críticos. Los estadios. Sí, pero lugares que son permanentemente más críticos. Y por ejemplo se desarrolló el Plan Calle Sin Violencia, que el Plan Calle Sin Violencia articula a distintas reparticiones del Estado para poder abordar conjuntamente esas zonas. En Santiago, en la región metropolitana, ha costado que efectivamente tenga resultados tan positivos, ha permitido que los índices de delito y criminalidad en general puedan mantenerse, pero en región ha tenido resultados que son situaciones un poco más tranquilas que la de Santiago, ha efectivamente sido
positivos sobre sus resultados y abordan así con complejidad el territorio. Entonces, como recuperación de espacios públicos, el Estado llega con políticas sociales, mayor dotación de carabineros, y creo que eso de todas formas se puede replicar a escalas más pequeñas, no necesariamente en el marco del plan. Bueno, ya llegamos, nos pasamos de la hora, Simón, así que... Se fue volando, sí. Para mí al menos. Te damos muchas gracias, Simón, por haberte acercado acá a nuestro estudio, acá en el Manzano. No todos los candidatos en realidad tienen la iniciativa de viajar hasta el Cajón del Maipo a hablar con las comunidades en los territorios. Y podemos ver que conoces el territorio además, porque nos hemos dado cuenta, estamos ahí con los ojos bien abiertos y vemos que sí conocen nuestra problemática. Sí, hemos estado... Muchas gracias. Gracias también, Catalina Cruz, por habernos apoyado en este programa. Esperamos que no sea el último. Sí, no, muchas gracias a usted, Claudia, Catalina, por la invitación, a todos los que han estado escuchando. Y sí, tenemos una preocupación importante. Creemos que efectivamente las comunas rurales muchas veces han sido muy dejadas atrás. Particularmente tengo una preocupación que me interesa llevar al Congreso en materia de transporte, conectividad y de acceso al agua, que yo creo que son dos cosas fundamentales para poder garantizar un equilibrio en los derechos de los vecinos y vecinas del Cajón respecto de los derechos del resto de las comunas, y que permiten tener la base de una vida tranquila y una vida más digna siempre también, con respeto al medio ambiente y pensando en esta localidad, en un espacio donde efectivamente ha sido dejada más atrás, pero que tiene una potencialidad de desarrollo que es fundamental y que creo que hay que hacerlo con justicia y equidad y respeto, insisto, por el medio ambiente. Así que esas son algunas de mis prioridades y muchas gracias por ¿Dónde te encontramos, Simón, en la boleta? Muy importante. en el voto. Yo primero, no lo había dicho, pero bueno, ustedes lo habían dicho, sí. Voy por el Frente Amplio, soy dirigente del Frente Amplio de Dirección Nacional, así que me encuentran en la lista Unidad por Chile, que es la lista de unidad en torno a la candidatura de Janet Jara, que es la lista C, y dentro de eso en Frente Amplio, y por lo tanto me encuentran en C60. C60. Así es. Perfecto. Bueno, muchas gracias, y gracias también a nuestros auditores y auditoras que nos vieron este día. No dejen de sintonizar la 105.9 Tu Radio Cajón para conocer a otros candidatos y candidatas por nuestro distrito. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Suerte, chao, Simón. Gracias. Hasta aquí llega Candidatos en la Zona de Promesas. Esta adrenalínica entrevista para definir quiénes serán nuestros representantes en la Cámara de Diputados. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 19 en Radio Cajón 105.9 o en www.radiocajón.cl. Ya estás informado. Ahora solo queda votar. Ya, y si no, no reclamís, po.